Algunos lo llamaban el día D de la crisis entre los gobiernos de España y Cataluña. El día de ayer. Un día en el que ocurrió esto, por ejemplo. Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del En un referèndum. discurso que pronunció ante el Parlamento Regional, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo que al presentar en ese ámbito los resultados del referéndum del 1 de octubre, asumía ante los legisladores el mandato de que Cataluña se convirtiera en un Estado independiente en forma de república. Lo aplaudieron, como ustedes están escuchando, pero acto seguido agregó: el gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Horas después, y en otra sala del Parlamento, los legisladores del bloque independentista firmaron una declaración de secesión, pero de carácter simbólico. Hoy, el gobierno de España, encabezado por Mariano Rajoy, se reunió en Consejo de Ministros, luego de lo cual Rajoy informó que le ha requerido a la Generalitat que confirme si declaró la independencia o no. Este requerimiento es previo a cualquiera de las medidas que el gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de la Constitución, especificó Rajoy. Insistió en que el gobierno quiere ofrecer certezas y claridad a los españoles y a los catalanes. En la contestación al requerimiento, el señor Puigdemont tiene la oportunidad de aclarar tantas llamadas que ha tenido desde tantos ámbitos para que se recupere la legalidad. Si Puigdemont respeta la legalidad, se pondría fin a un periodo de ilegalidad e incertidumbre. Es lo que todos esperan para poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña, siguió diciendo Rajoy. Hemos estado siguiendo este tema de cerca en las últimas semanas. Hoy lo hacemos de nuevo. Y para eso recibimos a una de las voces que siempre vale la pena tener en cuenta en cuanto a la coyuntura internacional. Me refiero al contador Enrique Iglesias, ex canciller de la República. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. Encantado de estar acá. Usted está muy pendiente de esta crisis, lo toca de cerca por varios lados. Usted es español, para empezar, nació en Asturias. Sí, señor. Y además fue secretario general iberoamericano. ¿Cómo estaba su ánimo? ¿Cómo viene su ánimo en estos días? Bueno, yo creo que es un tema muy grave lo que está ocurriendo en España. Yo creo que quizá lo más grave que ha habido desde la Constitución del 78 y sobre todo después del 23F, el famoso incidente de tentativa de golpe de Estado. Es un hecho cierto, muy grave, que se está administrando con mucha habilidad, yo creo, en cierto sentido, porque se están llevando a conclusiones que vamos a ver finalmente cuáles son. Pero lo que surge claro es que este tema de los nacionalismos es un tema endemoniado, ¿verdad? A mí el nacionalismo es una cosa que siempre me causó mucha preocupación porque despierta emociones, sentimientos y una gran irracionalidad y sobre todo el odio al otro. Hoy tenemos en España exacerbadas las relaciones entre España y Cataluña, no solamente en Cataluña, sino también en el resto de España. La tenemos exacerbada en las familias, en los amigos. Es decir, todo esto por no haber seguido el camino de la ley, porque en realidad hay formas de avanzar en estos campos de consulta, pero hay que hacerlo en la ley. Da la impresión de que el sistema político español falló en el manejo de este asunto que lleva ya varios años en la agenda, ¿no? Yo que sé, lo importante es recordar que este tema de la autodeterminación de Cataluña no es nueva, ¿eh? No, o sea, ha habido para nada. cuatro oportunidades en la historia. Una en el siglo XVIII que fue muy grave porque murieron 20.000 personas en el sitio de Barcelona cuando el rey Borbón que no querían los catalanes, y hubo un sitio de Barcelona y murió mucha gente. Después hubo oportunidades con la República, oportunidades cuando el gobierno de izquierda en el año 34, es decir que el tema ha estado presente en la historia y se reaviva ahora.
Ahora, lo que pasa es que ahora estamos en una situación distinta. España es una gran democracia, no se puede. Yo creo la España del 78 que ha puesto en marcha una democracia que ha sido juzgada como una democracia ejemplar. Y también es cierto que en ese mismo periodo las autonomías de las cuales Cataluña es una han ganado un enorme espacio en el uso de la lengua, en la administración de sus problemas internos. Hoy en día las autonomías disponen de una enorme cantidad de... Y lo otro importante es que yo creo que estos últimos 40 años han sido los más brillantes de la historia de España y de la historia de Cataluña. Es decir, todo esto junto hace que el tema tenga rasgos bastante más complicados que en el pasado. Ahora, ¿no se dejó crecer demasiado este empuje independentista de los últimos años en Cataluña? Sí, por una cosa que no se percibe claramente. Los grandes partidos españoles no están presentes en Cataluña. No lo está el PP, sí está el PSOE con un poder limitado, pero la presencia del sistema político, que es el que generalmente sirve para comunicarse con la opinión pública, no está presente en Cataluña con los mismos partidos que están en el resto de España. Ahora, yo hubiera buscado elementos de diálogo. Se encontró uno cuando la reforma del estatuto, que fue aprobado por Cataluña, pero después llegó al Tribunal Constitucional, lo desautorizó. Ahí hubo un momento de quiebre. Y a partir de entonces vinieron amenazas, pero nunca se pensó que esto llegaría a lo que llegó. Vayamos primero a los hechos de ayer. La jornada culminó cuando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus aliados secesionistas del Parlamento firmaron de manera simbólica una declaración de independencia, un documento que no tiene efectos jurídicos. Antes estuvo el discurso de Puigdemont ante el Pleno del Parlamento, ese que escuchábamos recién, donde dijo que asumía el mandato derivado de la consulta del 1 de octubre para que Cataluña se convirtiera en una república independiente, pero enseguida propuso que se dejara en suspenso los efectos de esa declaración para que en las próximas semanas pudieran desarrollarse un diálogo en busca de una solución acordada. ¿Cómo le sonó todo eso? Muy complicado, la verdad que es muy difícil entenderlo, porque es ¿declaró o no declaró? Declara la independencia y al mismo tiempo lo suspende para pedir una negociación, con la cual ciertamente el gobierno no puede actuar, porque esa negociación se haría sobre la base de que partimos de la base que hay independencia, y eso es lo que el Estado no puede aceptar nunca. Entonces, los términos con los cuales se plantea eso hacen inviable en este momento el diálogo. Sí, porque eso de la suspensión es en sí mismo confuso, ya que no queda claro si antes hubo una declaración que se suspende. Parecería que no existió la declaración. No existió declaración y no existió aprobación por el Congreso, es decir, que es el otro aspecto fundamental. Yo creo que no ha habido una declaración, había una proclama independentista por parte del presidente y que pide al mismo tiempo que no se avance con esa proclama porque hay que a ver cómo se hace para... Es decir, yo pienso que el gobierno de Madrid ahora está jugando a los problemas que acompañan este hecho. Se está deteriorando el apoyo dentro de sus propias filas. Hay gente que tiene... Ayer, por ejemplo, si ustedes vieron la televisión, las 30.000 personas que se desbandaron con desilusiones grandes, tomaron nota que las empresas se están yendo de Cataluña y eso que es muy grave. Es muy grave en la autoestima de Cataluña. Cataluña es una región muy importante, muy vigorosa, con un empresariado realmente de primera fila. Estas retiradas, que son más bien simbólicas, pero son importantes, están generando en la opinión pública diciendo, bueno, esto va en serio. Estuvo también la manifestación del domingo en Barcelona. Eso fue, no sé, cientos de miles de personas que están reaccionando frente a lo que está, frente a lo que se propone, de manera que... Esos factores, ¿usted entiende que llevaron al gobierno de la Generalitat, al propio Puigdemont, a acomodar el cuerpo, a no ir al choque frontal? Y otra cosa más, cuando él dice que no sería viable, toda Europa, el Consejo Europeo y toda Europa rechazaron lo que se está haciendo, con lo cual le están diciendo a Cataluña, si usted avanza en esa línea, no va a entrar en la Unión Europea, y eso es la muerte económica de Cataluña. ¿Sí? Entonces se están dando cuenta de que no es tan fácil el negocio. Diría que es más amplio, ¿cómo decirlo?, el rechazo. ¿Qué país del mundo está dispuesto a reconocer a Cataluña como república independiente? Bueno. ¿Qué país ha reconocido los resultados del referéndum? Ninguno. Es decir, que por eso digo, la gente lo que pide el diálogo. Lo que pasa es que el diálogo dentro de lo que es la ley, dentro de lo que son las condiciones. Pero es muy difícil un diálogo donde parte diciendo, bueno, somos independientes, pero vamos a conversar.
Vamos a conversar para qué, para hacer la transición. Pero eso es un hecho que pone las cosas al revés. Hay que primero definir exactamente qué queremos hacer y recién después sentarnos, ¿no? Yo pienso que... Ayer Puigdemont entonces toma esta decisión, se pronuncia en el Parlamento de esta manera entreverada, porque dicen los que conocen bien las leyes, no está cumpliendo ni siquiera la ley de referéndum que aprobó el Parlamento en el mes de septiembre. No era así como había que proceder. El resultado del referéndum tenía que ser comunicado y oficializado por la sindicatura y eso no ocurrió. Lo hace el propio Puigdemont ayer cuando se presenta. Y bueno, a continuación, teóricamente, el Parlamento tenía que votar una declaración de independencia que no se votó. Y por lo tanto lo que se suspende es algo que no existe. Es como rocambolesco, ¿no? Es para decirlo menos. Y lo otro que pasa es lo que usted mencionaba. Dentro de la coalición de gobierno surgen disconformidades como la de la CUP, ¿no? Claro, yo creo que además están percibiendo que nadie pensó en el día después. Se declara la independencia y al otro día, ¿cómo se vive cuando uno se está inserto en una unidad económica donde los recursos los mueve el Estado central, donde el comercio se maneja por tratados a los cuales ellos no podrían acceder? Es decir, es muy complicado una desconexión, ¿eh? Aparte de que esto no está previsto en la Constitución. Es decir, es un poco parecido como si algún departamento de Uruguay dijera, declaro independiente a partir de la fecha. Es inviable, en ningún estado se acepta, en el estado moderno, en democracias, esto no es viable. Entonces el tema es difícil de administrar. Yo estoy tratando de ir paso a paso para que nuestros oyentes logren ubicarse o entender los distintos episodios que han ido ocurriendo. Ayer pasa esto, y dentro del propio independentismo catalán hay disconformidad. Desde luego. Perdón, había algunos grupos que le estaban pidiendo a Puigdemont que no fuera tan a fondo, ¿no? Desde la alcaldía de Barcelona, por ejemplo. La Colau dijo cosas muy claramente que no estaban dadas las condiciones, pero esa es la realidad. Pero después están los otros, también de la coalición, que querían que ayer se declarara efectivamente la independencia. Ahora, por eso digo, la opinión pública está tomando nota del lío en que se ha metido. Europa entera ha manifestado su solidaridad. La desconexión implica desde luego volver a la normalidad constitucional, cosa que es fundamental. Y en la medida que eso no ocurra, ¿qué es lo que podría razonablemente pasar? Yo creo que el presidente Rajoy ha estado muy prudente y muy sensato. Vayamos a eso, vayamos a lo de hoy. Bueno, yo creo que es una posición muy serena y sensata. Le dijo, aclare ¿usted se considera independiente o no? Para empezar a comenzar. Y después vamos a... Entonces ahora va a obligar a que esa confusión que surgió ayer se clarifique. ¿Qué puede pasar? Que se retire y diga no hay independencia, ya entramos en otro terreno. Que diga que sí hay independencia, en ese caso el Estado lo que va a hacer es poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, que establece que en el caso de ese tipo de violencia con respecto a la situación constitucional, el Estado interviene, desplaza a la Generalitat y llama a elecciones generales en Cataluña. Eso es lo que podría pasar y lo que creo que en última instancia va a ocurrir. Yo creo que esto daría... Ahora, usted dice que va a terminar ocurriendo. Pero el gobierno de Rajoy no dio ese paso todavía. No, lo está haciendo con una gran prudencia porque él no quiere llegar a ese paso sin estar acompañado fundamentalmente por el PSOE para tener una mayoría clara y nítida en el Parlamento. Yo creo que es muy bien que proceda así. Yo no sé qué habrá dicho porque habló seguramente hace unos minutos. Iglesias habló en el Consejo del PSOE y no sabemos qué. Ahora vamos a actualizar ese dato, sí. ¿Cómo fue la reacción desde el PSOE? Sí, yo creo que él está buscando avanzar con Podemos, con el PP, pero con el PSOE, que es la gran mayoría del Parlamento español, para que si hay que declarar el 155 sea un proceso natural y no contestado. Él lo puede hacer formalmente porque el artículo 155 solo exige que el Senado lo autorice. Y eso hay mayoría absoluta, no tiene ningún problema, pero él quiere hacerlo acompañado, y eso es bien prudente, acompañado por la mayor cantidad de votos en el Parlamento. ¿Usted califica de prudente este paso que da Rajoy en el día de hoy? ¿Le parece hábil el manejo? Hábil y prudente. De todos modos, hace pocos días Rajoy fue calificado de manera diferente, ¿no? Por la forma como manejó la jornada misma de votación.
la represión policial que llegó a haber en Barcelona y en otras ciudades de Cataluña. ¿A usted eso cómo le pareció? Bueno, ciertamente, mire, cuando hay en la calle 2 millones de personas y 10.000 policías, pues la posibilidad de choque y de enfrentamiento es muy grande. Yo personalmente quizá hubiera sido más prudente dejar que los mozos de Cataluña, la Guardia Civil catalana, se encargara del tema. Pero claro, lo que ocurrió fue que no aceptaron jugar ese papel. O una parte no aceptó, entonces no hubo un frente de las fuerzas de seguridad concertado para poder enfrentar el tema. Hubiera sido mejor que eso no hubiera ocurrido, por supuesto, pero en este momento es lo que creo que se está queriendo evitar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, en aquel momento, muchos entienden, se exacerbó los ímpetus independentistas con una actuación policial como la que ocurrió. Ahora Rajoy estaría manejándose con más con mucha prudencia, con más quiere llegar seguramente va a llegar, salvo que haya una vuelta atrás clara de parte de la Generalitat, quiere llegar a la aplicación, yo creo, del artículo 155, que se lo están pidiendo varias fuerzas políticas, sobre todo ciudadanos, ¿no? Que le está pidiendo. Pero yo creo que no quiere hacerlo sin estar acompañado al máximo por las fuerzas políticas en el Congreso. Parece claro que está aprovechando estos resquebrajamientos que se han producido dentro de la coalición de gobierno en Cataluña también, ¿no? Claro, fíjese que el propio Mas dice que no están dadas las condiciones, y que el tema es que declarar aparte de ser ilegal, inconstitucional, es muy complicado, es decir, desconectar a un país. Fíjese si Inglaterra se está desconectando de la Unión Europea, que es un acuerdo comercial, y dicen que 2 años es poco, que van a precisar 5 años. ¿Cómo será desconectar a una porción del territorio español que busque primero que habría que pasar por un referéndum? No existe como fórmula, es decir, la manera de separación. De manera que yo creo que está actuando prudentemente, acompañado al máximo por las fuerzas políticas, que hay una gran mayoría, y en ese entonces la intervención sería mucho menos traumática. Sería preferible que no la hubiera, que se agregaran las cosas, porque siempre este tipo de intervenciones pueden acompañar formas de violencia que nadie quiere, ¿no? Bueno, claro, puede retroalimentar eso es. Toda esta espiral. Pero además está generando sentimientos, primero de preocupación en Cataluña, de mucha gente que lo está pensando 2 veces, pero además un sentimiento también igualmente nacionalista en el resto de España, que tampoco es bueno. Generamos ese tipo de sentimientos que no ayudan, ¿verdad? Y en Europa, el tema de la separación de España, a los efectos de la economía europea, quizá hubiera sido que sea más grave que la salida de Inglaterra, porque España está en el euro, esto hubiera sido una amenaza muy seria. Entonces, en este momento, en Europa, que ya hay muchos movimientos en este camino, en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Francia mismo, entonces creo que el impacto que esto tiene en Europa es muy importante. Como digo, no sé si más importante que el propio Brexit de Inglaterra. Por eso que administrar esto con prudencia es lo que de alguna manera es lo aconsejable. El presidente catalán Carles Puigdemont y sus aliados secesionistas firmaron ayer una declaración simbólica de independencia. Un rato antes, el propio Puigdemont proponía en el Parlamento que la independencia, que él entiende emana de la votación del 1 de octubre, quedara en suspenso a la espera de un diálogo con el gobierno español. El gobierno de Mariano Rajoy respondió hoy requiriéndole a la Generalitat que confirme si ha declarado o no la independencia, como primer paso para activar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le permitiría a Madrid intervenir a la comunidad autónoma de Cataluña, declarar el estado de emergencia y otras medidas. Pero no la ha aplicado aún. Está esperando esa respuesta de Barcelona. Estamos analizando este escenario que en realidad cambia minuto a minuto con el contador Enrique Iglesias, ex canciller de la República, que ha aceptado nuestra invitación para participar hoy en Perspectiva. Estamos viendo con él las noticias en la medida que suceden. Él preguntaba hace unos minutos, bueno, sí, Rajoy habló a las 7:15 de la mañana. ¿Qué pasó después? ¿Cómo reacciona el PSOE? Se preguntaba usted. Bueno, aquí está la respuesta.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció su respaldo al gobierno en la activación del artículo 155 de la Constitución ante lo ocurrido ayer en el Parlament de Cataluña, al tiempo que avanzó su acuerdo con el presidente del gobierno para abordar una reforma de la Constitución en el próximo año. Dijo Sánchez: acompañamos al presidente del gobierno en su requerimiento a Puigdemont, pero además tenemos un pacto. El pacto que el líder de la oposición alcanzó a cambio con el jefe del Ejecutivo, según explicó, consiste en poner en marcha la Comisión para la Evaluación del Estado Autonómico, que ya está registrada en el Parlamento, que tendrá un periodo de trabajo de 6 meses y a su conclusión abrirá el debate de la reforma constitucional en el Congreso. ¿Cómo ve esta postura del PSOE, contador Iglesias? Me parece también igualmente muy constructiva, porque en definitiva el conflicto creado por Cataluña está llevando a que se aborde un tema que ha estado en la agenda por un largo tiempo, que es revisar, actualizar y modernizar los estatutos de autonomía. En España hay 17 autonomías que tienen un estatuto especial que ha dado enorme cantidad de autonomía. La gente cree que la dependencia en este momento, las autonomías manejan sus escuelas, manejan sus servicios de policía, manejan sus lenguas. Es decir, ha habido una enorme ya ganancia, pero se puede hacer más todavía. Una de las propuestas que está en marcha es ir a un verdadero Estado federal, que podría ser una alternativa. Pero hay que decir que hay una vía constitucional, democrática, que empieza a operar en el Parlamento. Una comisión del Congreso que durante 6 meses va a evaluar la situación en Cataluña y después de la cual se abrirá el debate sobre la reforma de la Constitución. Muy bien, es decir, que yo creo que haber logrado ese acuerdo entre el PSOE, el partido de oposición más importante, y el gobierno es un paso importante. El tema es Tengo algo más que dijo Sánchez: el objetivo es ver cuáles son los pros y los contras del Estado autonómico, conocer sus virtudes y fallos para que luego venga el debate sobre la reforma de la Constitución. Todo dentro de la Constitución actual. Y lo que creo que no está resuelto, lo que no veo claro, es que según dice Iglesias... Sánchez. Este fue Sánchez, sí, perdón. Lo que hizo Sánchez es realmente aceptar, poner en marcha la reforma de la Constitución, pero dentro de la actual estructura del Estado. Eso está claro. Lo que no veo yo es cómo se resuelve esta carta que le manda, esta declaración que hace Rajoy a Puigdemont. ¿Qué va a hacer Puigdemont ahora con respecto a esa declaración? Si realmente él dice, sí, insisto, somos independientes, la vía del 155 está abierta porque el propio PSOE lo está convalidando. Si dice que no y encuentra una solución de diálogo, bueno, podría sumarse al diálogo que se abre en Madrid. Es decir, aquí tenemos un poco una comedia de las equivocaciones por todos lados. Comedia de equivocaciones. Tengo acá reacción del primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, sí, Miquel Iceta. Respaldó a Rajoy. Valoro mucho la prudencia y la mesura de la declaración de Mariano Rajoy. Espero que la respuesta a su requerimiento esté a la misma altura, dijo. Estamos ahora en ese momento, ¿no? Exacto, hay que ver cuál es la reacción. A la espera de Puigdemont, otra vez. Le pasó la pelota de vuelta, pero en ese pase de pelota empiezan a juntarse los movimientos que debilitan la posición catalana. Dentro de la propia Cataluña, la preocupación en Europa, la situación europea. Es decir, de alguna manera el propio grupo en este momento el grupo que declaró todo este proceso es el que tiene el tema dentro, que tiene Puigdemont con Junqueras, con la CUP, para ver realmente cómo va a reaccionar ese grupo. Y ahí hay, por lo que dice la prensa, fisuras que se van a agudizar ahora con esta respuesta que tienen que darle a la pregunta de Rajoy. ¿Cuál puede terminar siendo una salida a esta crisis? Ahí le pido que salte varios escalones en el tiempo. Mire, yo creo que es posible que el 155 sea inevitable en este momento si realmente Puigdemont no puede ablandar su acuerdo con sus colegas en el movimiento. Eso hay que tener cuidado cómo se administra todo eso. Va a haber elecciones eventualmente, nuevas elecciones en Cataluña, y mientras tanto el proceso en el Parlamento, que hasta ahora no se había abierto con el vigor que lo acaba de hacer Sánchez, es una importante respuesta al tema. Es decir, poner en marcha en el Parlamento español un proceso de revisión del Estatuto de Autonomía me parece una medida sensata e importante. De manera que
lo mejor que podría pasar es que se detuviera este conflicto que hay entre el gobierno y la Generalitat. Si esto no se puede lograr, porque Puigdemont no tiene capacidad de moverse de lo que dijo ayer, en ese caso el gobierno Rajoy va a aplicar el artículo 155, reemplaza al gobierno en Cataluña, establece una intervención y declara y llama a elecciones en Cataluña en 3 meses. Esa sería una alternativa. Mientras tanto está el otro proceso en paralelo. Pero, por ejemplo, ¿podría ser una solución para el movimiento independentista catalán que se le concediera un grado mayor de autonomía, una mayor autonomía fiscal, por ejemplo, que equiparara a Cataluña con el País Vasco? Eso es una de las posibilidades, es decir, el País Vasco ha ganado mucho porque, por ejemplo, los impuestos los recauda el gobierno del País Vasco y le pasa al Estado la cuota que le corresponde al gobierno central. Cataluña tiene en parte eso, por lo que yo creo, yo no estoy en los detalles, pero tiene en parte eso, pero eso se puede avanzar, es decir, de alguna forma el estatuto se avanzó mucho en la concesión a las autonomías. No es que estemos en el año 78, en la época de Franco. Aquí ha habido un enorme avance en concesiones, pero siempre se puede hacer más. Yo creo que eso sería ahora, si lo que se quiere es reivindicar, o sí, la situación de independencia, esto genera un tema muy serio. ¿Para usted no es viable Cataluña independiente? Yo creo que no. Yo creo que en el mundo en que estamos, eso pondría a Cataluña fuera de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea es un desastre total. Es decir, primero vamos a ver qué es Cataluña. Cataluña son 32.000 kilómetros cuadrados. 7 millones de habitantes. 7 millones y medio. 32.000 kilómetros es como Salto, Paysandú y un poco de Artigas. Eso es Cataluña, donde viven 7 millones y medio. De esos 7 millones y medio producen 200.000 millones de dólares por año. El 20% del producto se produce ahí. Es una región vigorosa, de una enorme capacidad técnica, intelectual, artística. Un polo de turismo es fenomenal. Todo eso se compromete en un estado y empieza a estar convertido ya. Ya me decían a mí que los hoteleros de Cataluña van a perder este mes solo 40 millones de dólares. Por cancelación de reservas. Es decir, Cataluña se mete en un camino donde va a sufrir mucho por el impacto que eso va a tener en la economía. Una independencia sería igual muy costosa porque Cataluña, sin estar vinculada formalmente al resto de Europa, es muy grave lo que podría ocurrir. Es decir, y para usted es un hecho que no sería reconocida por la Unión Europea. Bueno, lo han dicho el Consejo Europeo, ya ha dicho que eso no lo reconocería, porque además abre las puertas a conflictos similares en otros países. Eso está latente en otros lugares de Europa. Sí. En el reclamo que ha estado esgrimiéndose, no aparece solo la independencia, aparece una forma, República Independiente de Cataluña. Claro. A ese otro factor, ¿qué importancia le asigna a usted? Bueno, ellos, ¿qué otra alternativa tendrían? Que crear una corona independiente. Yo creo que la república es una cosa que ha estado señalada desde siempre. Así pasó con la declaración que hubo en el 34, en el 31, es decir, esa manera de gobernar lo que sería una nueva realidad económica y social y política. Pero quizás la pregunta podría ser, ¿cómo sale la monarquía española de esta crisis? No hemos dicho nada sobre, por ejemplo, cómo intervino hace pocos días el rey Felipe VI. Intervino con mucha fuerza, su único deber es lo que ha hecho, es decir, tratar de recordar que hay una constitución, que hay una legislación, que hay que respetarla y que nadie puede salirse de ella para no generar el caos. Yo creo que el rey ha estado muy fuerte, muy en su papel de guardar la Constitución y que dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. Yo creo que ha hecho muy bien lo que tenía que hacer. ¿Está plenamente vigente la monarquía en España? Como siempre, hay sectores que seguramente no les gusta, pero yo creo que la gran mayoría en este momento de España está a favor de la monarquía, sobre todo de la forma prudente como ha venido actuando Felipe VI, ¿no? Contador Enrique Iglesias, le agradezco mucho su presencia hoy de nuevo en Perspectiva. Y no descarto que charlemos de nuevo en los próximos días, quizás llamándole a España, porque usted se va para España ahora. Sí, yo tengo clases ahora en España a partir de la semana que viene. Voy a estar toda la segunda parte de octubre, si Dios quiere, ahí en España y después volveré a inicios de noviembre para aquí. O sea que va a estar metido en el epicentro mismo de todo este terremoto. Viendo la televisión como todo el mundo y hablando con algunos amigos que tienen algo que decir en todo esto. Eso sí, estamos en contacto permanente con gente
que está en el gobierno y gente que está fuera del gobierno, ¿no? No hay otro tema en España en este momento. ¿Pero está más tranquilo que los días anteriores? Estaba muy tranquilo hasta que se activó todo esto. Sí. ¿Usted cómo está hoy, después de todo esto que hemos venido comentando? Estoy más tranquilo que ayer. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que la actitud de prudencia que ha hecho Rajoy era lo que tenía que hacer, es decir, avanzar lentamente, logrando estar acompañado en todo momento por la mayoría de las fuerzas políticas, y esto es lo que había que hacer. De manera que estoy más tranquilo que ayer, pero no tengo una idea clara de lo que va a pasar. Nos reencontramos entonces. Gracias, muchas gracias. Ya volvemos, viene la mesa de este miércoles.